Realmente no suelo dar mi opinión sobre temas como este, pero el caso de David Ellefson, desde mi perspectiva, deja mucho que desear en cuanto a cómo se trata este tipo de noticias en la web, donde la gente suele emitir un juicio de forma apresurada, muchas veces repitiendo lo que algunas páginas publican, sin siquiera cuestionar si las afirmaciones allí presentes son correctas. Por otra parte, se refleja lo que pasa cuando la gente idealiza a sus artistas favoritos y no saben separar su obra de la vida personal. Entiendo que el hecho de saber que un músico que admiramos hizo algo que no nos parece correcto puede generar bastante malestar, y por eso mismo considero que hay que fijar un límite para que este tipo de cosas no nos afecten y entendamos que por más que sigamos la vida de estos artistas solo conocemos una parte de ellos. Antes de entrar en detalle debo dejar claro que no soy fan de David Ellefson, es decir, me gusta la banda Megadeth, pero no es un miembro por el cual sienta gran admiración, más bien respeto, por formar parte de una agrupación legendaria de este género musical y haber hecho aportes a su legado. Así que a mí no se me cayó ningún ídolo, ni estoy tratando de defender a capa y espada a este hombre, pero hay algunas afirmaciones que seguidores de la banda han hecho con las cuales difiero en gran medida. A inicios del mes de mayo, según algunos medios especializados en el metal, en una cuenta de Twitter anónima se publicaron videos íntimos de David Ellefson, los cuales habría enviado a una menor de edad, la cual era amiga de la persona que reveló dicha información. Según se afirmó en esta cuenta, el músico habría hecho esto cuando la joven tenía 17 años. No obstante, la chica a la que supuestamente David habría enviado dichos videos hizo una publicación, afirmando que en realidad ella era mayor de edad en ese momento y todo fue consensuado, y que además fue ella quien buscó a la ahora ex miembro de Megadeth. Además agregó que su error fue haberle pasado este material a uno de sus amigos. Actualmente, tanto la joven como el músico pusieron sus cuentas de Instagram en privado. Si lo que ella afirmó es cierto y la cuenta es verdadera, hasta este punto se podría decir que más allá del terrible daño a la imagen del músico y a la violación de su privacidad, no hay mucho más que decir en cuanto a temas legales. Pero parece que el problema real es cómo los medios y sus seguidores abordaron la noticia, dando pie para realizar acusaciones como que David es un pedófilo y un acosador. Considero que en primer lugar no se le debe dar mucha credibilidad a una cuenta anónima que simplemente hace publicaciones como estas, sin tener pruebas lo suficientemente contundentes. Es claro que los videos son reales, pero lo cuestionable son las afirmaciones y la veracidad de las mismas. Si se trataba de hacer denuncias sobre este delito, el orden de las cosas habría sido dar aviso a las autoridades, que por cierto en países como Estados Unidos se toman muy en serio temas como este. Realmente esto parece hecho más con el fin de dañar su imagen que de cualquier otra cosa. Además, esta denuncia pública en las redes sociales fue hecha por un tercero. Entre las opiniones divididas de quienes defendieron al músico y los que reprocharon su actitud surgió algo que en verdad me choca bastante, y son las suposiciones, lo cual es algo muy peligroso y a su vez incontrolable. En lo que alcancé a leer me encontré con afirmaciones como David Ellefson pudo haberle pagado a la chica para que hiciera publicaciones defendiéndolo, pudo haberla amenazado o tal vez a su familia, o que esa cuenta es él mismo haciéndose pasar por ella. En fin, si nos basáramos en suposiciones podrían haber miles de posibilidades, inclusive también a favor de David. De igual forma, es cierto que una publicación no basta para comprobar que alguien es inocente de algo, pero asimismo no es suficiente para determinar que es culpable, y por esto cuestiono tanto el hecho de dar credibilidad en primera instancia a una cuenta anónima. Adicional a esto, un usuario en Instagram publicó en sus historias supuestas pruebas de acoso a otras jóvenes menores de edad por parte de David, con capturas de varias conversaciones, cuya veracidad me parece bastante dudosa, y no hay algo lo suficientemente contundente para darles credibilidad. Es decir, se necesita ser muy ingenuo para creer que basta con unas capturas para dar por hecho que algo es cierto, en pleno 2021, cuando modificar estas imágenes es bastante sencillo. Les voy a dar un ejemplo del por qué siempre desconfío de este tipo de cosas.
Acá pueden observar el inbox de mi página de Instagram y cómo elijo un mensaje cualquiera y por medio del navegador sin necesidad de tener algún programa adicional se puede modificar muy fácilmente lo que aparece en la conversación. Si no sabían que esto se podía hacer, ahora lo saben y entenderán el por qué digo que una captura de pantalla no es una prueba lo suficientemente clara y contundente para asumir algo como verdad. Pregúntense cuántas acusaciones falsas pueden existir ahora mismo en la web tras haber hecho algo como esto. Todas estas imágenes aparecieron luego de dicho escándalo, y dentro de lo que se ha publicado hasta ahora no hay denuncias formales, y no las hubo antes de lo ocurrido, simplemente supuestos, rumores y opiniones personales. No está de más agregar que el usuario que estaba difundiendo esto poco antes de la grabación de este video ya había eliminado estas publicaciones y cambiado su nombre y foto de perfil. Curiosamente, el mismo día que David afirmó para la revista Rolling Stone que va a emprender acciones legales contra estas personas por difamación. Otra cosa con la que no estoy de acuerdo es en meter a este señor en la misma bolsa en la que se encuentran verdaderos pedófilos, ya que hasta el momento su caso es muy diferente al de sujetos como Carl Logan, donde ya se comprobó que cometió un delito y fue condenado. No quiero decir con esto que moralmente apruebe la conducta de David, pero sí me surge la duda si es justo referirse a él de tal manera. Inclusive con el término pedofilia existe mucha controversia y opiniones divididas entre la comunidad psiquiátrica, que en algunos casos difiere con el término judicial que esto representa en algunos países. En el caso de países como Estados Unidos, en términos legales se incluyen a los adolescentes, y a pesar de que la edad de consentimiento sexual varía entre los 16 y 18 años dependiendo del estado en el que vivan, la diferencia de edad entre la pareja no debe ser tan extensa. Es decir, que en el caso de que David haya tenido una relación con una joven cuando ella tenía 17 años, enfrentaría problemas legales por estar con una menor de edad, sin importar si fue consensuado. Pero es posible que en su caso, al ser un adolescente, la gravedad no sea la misma como si se tratara de una niña. Inclusive hay países en los cuales dependiendo de las leyes esto varía y no representaría un problema tan grave frente a la justicia. Habría que ver también cómo se tratan estos temas en Países Bajos, ya que la joven es de allá y su relación se dio por videollamadas. Más allá de esto, en un caso como el de David Ellefson se hila muy fino a la hora de juzgar moralmente si merece ser clasificado como pedófilo, ya que como lo mencioné anteriormente, existe un debate sobre esto que vale la pena analizar, y es la diferencia que existe entre un niño y un adolescente, tanto física como mentalmente. Tanto así que hay profesionales especializados en el tema que suelen utilizar otros términos para diferenciar si se trata de un trastorno o no el sentir atracción por alguien joven, pero que no se encuentra en etapa de infancia o preadolescencia. En el caso de los adultos que sienten atracción hacia los adolescentes en edad tardía que se encuentran entre los 15 y 19 años se llama efebofilia y discrepa con la pedofilia en que a esa edad ya se han desarrollado en gran medida los atributos sexuales de un adulto y además de esto se tiene conciencia de muchas cosas que no se tenían en la infancia, entre ellas la sexualidad. Por otra parte, el interés de los pedófilos se centra en niños que no han desarrollado sus atributos sexuales y sean inocentes frente a temas como estos. Dicho esto, me surge la pregunta si esa línea que existe entre los 17 y los 18 en verdad es suficiente para determinar si alguien se puede catalogar como pedófilo. Más allá de que los 18 años sea la edad legal, hay factores psiquiátricos que generalmente se desconocen o se pasan por alto. Además, es cierto que los cambios físicos de un individuo entre estas edades no son tan notables. Un ejemplo claro de esto y que se hizo popular recientemente fue el de Bhad Bhabie, quien apenas cumplió los 18 años abrió una cuenta en OnlyFans y ganó muchísimo dinero. Es decir, ilegal, legal. Vale la pena analizar si un adulto que se siente atraído por lo que ve en la primera imagen es un pedófilo, pero si se siente atraído por lo que ve en la segunda, no. Esto también aplica para el caso de David. Casi todos repudian su acto porque supuestamente la chica era menor de edad, pero si resulta que tiene 18 se considera que todo está bien. Reitero que es claro que si David llegó a incumplir alguna ley y existen denuncias formales debe pagar, así a la chica le faltara un día para ser mayor de edad.
Pero creo que también es pertinente preguntarse si en verdad es justo catalogarlo como un pedófilo, por lo menos desde el punto de vista psiquiátrico. Por otra parte, hay más temas morales que han surgido a raíz de lo sucedido, como el hecho de que le haya sido infiel a su mujer. Si me preguntan sobre esto, opino que no estuvo bien, y en verdad no estoy de acuerdo con el engaño, pero no me parece que sea motivo suficiente para hacer semejante escándalo, y menos en un género musical como este, que no es políticamente correcto. Si se tratara de que todos los miembros deben ser personas correctas y padres de familia ejemplares que no rompen un plato, más de una banda no existiría. También hay quienes reprochan que hiciera esto siendo pastor de una iglesia, como si el ser cristiano fuera señal de tener una moral intachable, cuando en este tipo de religiones abunda la hipocresía y la doble moral. ¿O qué hace un tipo de casi 60 años con una joven que podría ser su nieta? Bueno, yo también me pregunto qué hacen tantas jovencitas fantaseando con Bruce Dickinson o buscando tipos mayores, porque eso realmente es de parte y parte. Que él pudo manipular a la joven, que debía poner un alto, negarse, que siendo mayor debió ser más responsable, que no debía grabarse haciendo eso, entre muchas otras cosas. Mejor dicho, todos unos santos. Es evidente que fue ingenuo y quizás imprudente, pero opino que con lo que se sabe sobre el caso no se merecía lo que le pasó, y es cuestionable cómo para la mayoría de la gente que violen la privacidad de alguien sea algo tan normal. Quizás si hubiera sido el caso de una mujer a la que le sucediera esto, más de uno estaría rasgándose las vestiduras y cuestionando el por qué difunden su intimidad. Pero en fin, la hipocresía. En cuanto a la decisión de expulsarlo de la banda, quizás no sea lo más justo, pero sí lo más conveniente. Hasta creo que el mismo David lo sabe. Hay que entender que es una marca, una empresa, y escándalos como estos no son nada convenientes. Bueno, quizás para una banda de black metal sí. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.